Renacimiento, parte 1. Las diapositivas a las que daré lectura sintetizan los aspectos relevantes de lo que se conoce con el nombre de Renacimiento. Se trata de un material didáctico para incitar el debate de los contenidos propuestos, su análisis crítico, su reflexión, su teorización deseable. No sustituye la información en profundidad que todo docente debe tener para el desarrollo de la temática, su contextualización histórica, sus causas y efectos para el continente en que surgió, sus alcances y repercusiones para el mundo occidental y para el colonialismo en América, Asia, África de los siglos XV y XVI hasta hoy, así como para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la cultura, la economía, la política, las ideologías, la religiosidad en estos continentes. El Renacimiento fue un tiempo de profundos cambios en la economía, la política, las ideas, la cultura y el pensamiento científico. Duró escasamente un siglo, XV-XVI, pero marcó el nuevo curso de la historia de Occidente. Debe su nombre a la preocupación por volver a pensar en la naturaleza y en el hombre tras 1500 años de haber sido desplazados por Dios. Cambios económicos. Sustitución del régimen feudal centrado en la actividad agropecuaria y la autarquía por el régimen burgués de la actividad manufacturera, el comercio transmarino de esclavos, especies, oro, diamantes y piedras preciosas, las finanzas, la apropiación de territorios y riquezas en América, África y Asia por las nuevas alianzas monárquico-burguesas europeas gracias al descubrimiento de nuevas rutas marinas, el enriquecimiento de las órdenes religioso-militares y del Vaticano gracias a esa empresa enorme llamada cruzadas. Cambios políticos. Sustitución del poder de los reyes y de la nobleza feudal por el poder de la emergente burguesía comercial, industrial y financiera. Laicización del poder. Nacimiento de los estados-nación. Imposición del Estado como un artificio retórico en lugar de las comunidades naturales de hombres y mujeres. Cambios ideológico-culturales. Fracaso de las cruzadas católico-monárquicas para recuperar Jerusalén. Consolidación del Islam. Consolidación de las logias iniciáticas, Illuminatis, Rosacruces, masones. Afianzamiento de la Reforma Católica y del protestantismo. Expansión del jesuitismo católico de Contrarreforma a cargo de Ignacio de Loyola en Europa y en las colonias de ultramar. Imposición del galicanismo francés. Desplazamiento de la escolástica por la ciencia y la filosofía. Surgimiento de las utopías políticas en lugar de los mitos religiosos. Extensión del humanismo en las artes, la literatura, las ciencias y la filosofía. Entre comillas, invención de la imprenta con tipos móviles. Secularización del arte. Cambios científicos. Descubrimientos de Copérnico, Galileo, Kepler, Tycho Brahe, Giordano Bruno, Vesalio. Desarrollo de la matemática, la astronomía, la mecánica, la geografía y las ciencias naturales.
surgimiento de los paradigmas epistemológicos empiristas de Francis Bacon en Inglaterra, fundado en el método científico de la observación y la experiencia, y del otro paradigma epistemológico, el racionalista de René Descartes, en Francia, fundado en el método cartesiano de la duda. Debo subrayar que todos los progresos en los conocimientos, las ciencias físico-matemáticas, el humanismo, la literatura, las artes, la filosofía, el protestantismo, la imprenta, el papel, la pólvora, la brújula, llegaron de Oriente. Occidente aplicó todos estos inventos, estas innovaciones, al servicio de los intereses de la naciente clase social burguesa y a la consolidación de su poder en alianza con las monarquías decadentes, tanto en la manufactura, la industria, el comercio, las finanzas, la talasocracia. Educación renacentista. Mantuvo la orientación medieval de formar sacerdotes teniendo como estudiantes a los hijos de los nobles e insistiendo en la enseñanza del latín, a la que se agregó la del griego, sin dejar el trivium y el quadrivium que viene desde la época medieval. En educación, durante el Renacimiento, el surgimiento del protestantismo abrió las puertas de escuelas con la orientación que le impregnó el reformismo luterano, calvinista y anglicano. Pero la educación se supeditó a la moral religiosa impuesta por el catolicismo paulino romano. Siguiendo el modelo salmantino se abrieron las primeras universidades, la de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo en 1538 y la de México y San Marcos de Lima en 1551. Debo subrayar igualmente que a América Latina el Renacimiento europeo llegó a través del régimen de Hacienda, el servilismo, el comercio de esclavos, las órdenes religiosas mendicantes de frailes, sohores y terciarios. Una de estas órdenes fue la Orden Trinitaria, que fue aprobada por el Papa Inocencio III en 1198. La Orden Trinitaria fue la primera orden mendicante oficial de la Iglesia dedicada a la liberación de presos mediante medios no violentos y una de las principales órdenes religiosas que se extendieron por Europa y llegó a América. Si algo habría que decir sobre Inocencio III es que éste se atribuyó el título de vicario de Cristo. Convocó el Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215 para remodelar la Iglesia y sentar las reglas jurídicas de la Inquisición como arma religiosa y política para la erradicación de las herejías, principalmente la de los cátaros. Inocencio III igualmente impulsó la Cuarta Cruzada a Tierra Santa. Anexó a Roma, Rávena, Los Marcos, Ancona y Spoleto. Fue el socio masacrador de Felipe II de Francia.
Los hechos importantes del Renacimiento. 5 serían los hechos que configuraron el Renacimiento: el giro copernicano, la revolución científica, el humanismo, el racionalismo, la burguesía. En esta primera parte de este video tocaré los 2 primeros hechos, el giro copernicano y la revolución científica. En la parte 2 veremos los 3 hechos restantes: el humanismo, el racionalismo y la burguesía. Veamos pues el hecho importante llamado giro copernicano. El primero en proponer la teoría de que los planetas y las estrellas giraban alrededor del Sol fue el astrónomo griego Aristarco de Samos en el siglo III a.C. Luego le seguirían los estudios de Eratóstenes en el siglo II a.C. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico sostuvo la misma teoría a partir de observaciones astronómicas. Copérnico fue un matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico y líder militar polaco-prusiano, nacido en 1473. Estudió en la Academia de Cracovia, que es la actual Universidad Jaquelónica. La Academia de Cracovia fue fundada en 1364 bajo el mecenazgo de la dinastía Jagellón, que gobernó Polonia, Hungría, Lituania entre los siglos XIV y XVI. Copérnico estudió también en la Universidad de Bolonia. Su obra, la obra de Copérnico, fue perseguida por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. Por eso fue publicada después de su muerte, ocurrida en 1543. Al respaldo científico que le dio Copérnico a la teoría de la heliocentricidad, iniciada por los griegos, se conoce con el nombre de giro copernicano. Hay que advertir que a la luz de los estudios contemporáneos, la teoría heliocéntrica solo tiene aplicación para los planetas y las estrellas del sistema solar, no para todo el universo. La revolución científica, el segundo hecho que configuró el Renacimiento. La revolución científica fue el proceso iniciado en el siglo XVI y que se extiende hasta hoy, orientado a reemplazar la superstición y el origen religioso del conocimiento por la razón y la investigación científica. Esto permitió el avance de la revolución industrial, del maquinismo, y originó cambios en el orden económico, político y social de Europa. Principales mentores de la revolución científica: Galileo Galilei, astrónomo, filósofo, físico, matemático e ingeniero italiano que vivió entre 1564 a 1642. Perfeccionó los estudios de Copérnico, inventó el telescopio, el péndulo, hizo observaciones sobre los planetas Saturno y Venus. Es el primero en obtener pruebas experimentales de que la Tierra gira alrededor del Sol. En 1633 Galileo fue arrestado por la Santa Inquisición y obligado a abjurar de su teoría heliocéntrica. Isaac Newton, científico inglés,
1643-1727. Demostró las tres leyes fundamentales del movimiento: la gravedad, la dinámica, la acción y la reacción. Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán, 1571-1630. Aportó sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue un continuador de la observación sistemática e instrumental del espacio iniciado por Tycho Brahe, astrónomo danés que vivió entre 1546 y 1601. En la próxima entrega veremos los tres hechos restantes que configuraron el Renacimiento: humanismo, racionalismo y burguesía. Los espero.